Mis amigos, sentaos aquí conmigo. Deja que os hable con calma. La vida tiene esas cosas que uno no olvida, ni siquiera después de tantos años. He vivido mucho, pero hay días que marcan más que otros. Días que se quedan grabados en el corazón. Y lo que voy a contar, ay, mis hijos, ese día me enseñó el peso de la bondad y de la injusticia. Recuerdo el viento pasando, el fresquito en la nuca, ese olor a campo que solo tiene el interior. El camino de tierra parecía tranquilo en aquella tarde, pero escondía un secreto. Yo caminaba despacio, el cuerpo quejándose, las piernas doliendo, pero la mente atenta. Cada paso parecía resonar en la soledad del campo, y solo el sonido de los grillos respondía. Y fue en ese silencio cuando vi aquello que cambió el resto de mi día y de mi vida. Allí, en la orilla del camino, un cuerpo tendido llamó mi atención. Primero pensé que era algún saco caído, de esos que el viento arrastra desde el pueblo, pero cuando me acerqué, vi que era un hombre, herido, gimiendo bajito, casi sin vida. El corazón me dio un vuelco, y las manos empezaron a temblarme, no de miedo, sino de preocupación. Me arrodillé en el polvo, intentando no hacerle más daño, sujetándole la cabeza con cuidado. Tranquilo, hijo, estoy aquí. ¿No te va a pasar nada?, le dije con voz temblorosa. Apenas podía mirarme. Parecía que su cuerpo entero estaba roto por el accidente. Miré alrededor buscando ayuda, pero no había nadie, solo el camino vacío. Respiré hondo y pensé, Vicente, ahora sois tú y él, no hay más nadie. Mi coche estaba allí cerca, viejo y ruidoso, pero era nuestra única oportunidad. Con esfuerzo levanté su cuerpo, sintiendo cada hueso temblar contra mi pecho. Lo puse en el asiento de atrás, acomodándolo con cuidado para no lastimarlo más. Sus manos estaban frías, la respiración corta, y cada gemido me apretaba el corazón. Intenté llamar con el móvil, pero no había señal, y la ansiedad aumentaba. Le susurré, aguanta, muchacho, aguanta, que la ayuda va a llegar. El coche temblaba con cada bache, pero yo seguía despacio, rezando bajito. Sentía el peso de la responsabilidad, como si llevara su vida sobre mis hombros. Y aun con miedo, sabía que tenía que seguir, por él, por nosotros. En el hospital, la llegada fue rápida y confusa, enfermeros corriendo de un lado a otro. Yo me quedé allí quieto, viendo cómo se lo llevaban en la camilla, con el corazón apretado. El viento golpeaba mi rostro, trayendo ese frío que corta por dentro. Y fue entonces cuando noté algo extraño, miradas, susurros, desconfianza. Una mujer dijo bajito, pero yo la oí. No lo habrá causado él. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. La bondad se hacía sospecha. Intenté explicar, pero nadie parecía escuchar. Solo miradas torcidas y palabras envenenadas. Era difícil creer que la ayuda que di pudiera verse como un crimen. Mis hijos, la injusticia duele más que cualquier herida en el cuerpo. Me quedé allí, sintiendo aquellos ojos acusadores, como si hubiera hecho daño. La vergüenza me apretaba el pecho, y el corazón dolía de una forma que no sé explicar. La gente veía solo lo que quería ver, no lo que realmente pasó. El sudor en mi rostro, el cansancio, la preocupación, todo parecía sospechoso. Yo, que solo quería salvar una vida, ahora era el enemigo de todos. Y en aquel silencio pesado entendí que la bondad a veces hiere a quien la hace. Las manos me temblaban otra vez, pero no de miedo, de impotencia. El hombre allí dentro, inconsciente, era la prueba de que hice lo correcto, pero nadie quería verlo, y la soledad me envolvía como una nube oscura. Volví al camino después, solo, pensando en lo que había pasado. El viento parecía más frío, los árboles más lejanos, el mundo más pesado. Mi mente repasaba cada gesto, cada segundo intentando salvarle la vida, y me preguntaba,
Vale la pena la bondad cuando es malinterpretada. Sentí una tristeza que me apretaba el pecho, casi haciéndome llorar. Pero aún así, una voz dentro de mí decía, Vicente, hiciste lo que debías. No es culpa tuya si el mundo no entiende, si la maldad se esconde en murmullos. Respiré hondo, limpiando las lágrimas que no querían parar. Decidí que no iba a dejarme vencer por miradas torcidas. Las horas pasaban lentas, y los susurros seguían, rumores que se extendían. No quería creer que mi gesto de amor se convertiría en motivo de chisme. El corazón me dolía, sintiendo el peso de la soledad y del juicio ajeno, pero dentro de mí algo resistía, una esperanza que no dejaba morir la fe. Y comprendí, mis hijos, que a veces la vida nos pone a prueba antes de recompensarnos. El hombre estaba en buenas manos, y eso ya me aliviaba, a pesar de las miradas duras y de las palabras injustas. Sabía que hice lo correcto, el tiempo iba despacio, pesado, pero la conciencia tranquila me mantenía en pie. Seguí mirando al cielo, pidiendo a Dios paciencia y fuerza para lo que viniera. Aquella tarde, sentado en el banco de madera de la iglesia vieja, revivía todo. Las manos aún me temblaban, no del frío, sino del recuerdo de aquel cuerpo en mis brazos. El sudor, el esfuerzo, la carrera contra el tiempo, todo parecía una eternidad. Y entendí que la vida es complicada, que la bondad a veces duele, pero ese dolor es distinto. Duele en el pecho, pero también enseña. Transforma. Respiré hondo, sintiendo el olor a tierra y a campo mojado, y comprendí que, incluso siendo malinterpretado, había cumplido mi papel. La bondad no se mide por lo que otros dicen, sino por lo que uno hace de corazón. Y yo estaba en lo cierto, aunque nadie más lo entendiera. El recuerdo de ese día aún me aprieta el corazón. Mis hijos, el ruido del coche, el gemido del hombre, el frío cortante, todo grabado en el alma, pero también me enseñó algo valioso. El coraje no es ausencia de miedo, es actuar a pesar de él, y la bondad verdadera no espera reconocimiento, ni aplausos, ni miradas justas. Aunque el mundo sea cruel, debemos seguir haciendo el bien, porque, al final, la conciencia tranquila es el único tesoro que nadie puede quitarnos. Y yo, viejo y cansado, aprendí eso del modo más duro, incluso en la soledad, incluso en el juicio. La fe y la bondad resisten. Y esta es la primera parte. Mis hijos, aún tengo mucho que contar. Sé que parece duro. Y lo es. El dolor es real. Pero también en ese peso aprendemos a fortalecernos. Cada suspiro, cada mirada torcida, cada murmullo, enseña algo sobre la vida. Y yo, Vicente, viejo de tantos caminos e historias, aprendí a no rendirme, aunque todo parezca en contra. Aunque la injusticia llene el aire, el corazón que actúa con amor nunca está solo, aunque lo parezca. Y aquel día, por más difícil que fuera, seguí firme, porque sabía que había hecho lo correcto, aunque nadie lo viera. Y eso es lo que quiero que guarde, hice en el corazón. El día terminó, la noche llegó, y me senté en la veranda, mirando las estrellas. Todo estaba en silencio, pero dentro de mí había una tormenta de sentimientos. La tristeza, la preocupación, el miedo a ser malinterpretado, todo mezclado, pero también había esperanza. Mis hijos, esperanza de que la verdad saliera a la luz. Sabía que no podía controlar a los demás, solo podía mantener mi integridad. Y fue allí, sentado solo, cuando entendí el valor de la paciencia y de la fe. El mundo juzga rápido, pero la verdad tarda, a veces es lenta, pero llega, y me quedé allí, mirando la luna, prometiéndome no dejar nunca de hacer el bien, porque incluso en los días más oscuros, siempre hay una luz escondida para quien cree. Mis hijos, después de aquel día, todo pareció pesar más. El mundo a mi alrededor ya no tenía el mismo aire.
y yo sentía las miradas cayendo sobre mi cuerpo. Cada paso que daba era como si alguien invisible me empujara hacia abajo. Las personas que antes sonreían ahora apartaban la cara, murmurando sin tener valor para hablar. Intentaba ignorarlo, pero el pecho dolía, como si me hubieran arrancado un pedazo del alma. La bondad que había hecho parecía haberse convertido en juicio y vergüenza. Me sentía pequeño, insignificante, como una hoja llevada por el viento, y en aquel silencio pesado, comprendí cuán solo puede sentirse un hombre. Las mañanas se hicieron más largas, y los días parecían arrastrarse sin fin. Caminaba por el camino solo, pensando en el hombre al que había salvado. El recuerdo del tendido en la orilla de la carretera me apretaba el pecho, y cada vez que lo recordaba, sentía la injusticia como un peso sobre mis hombros. Las palabras malintencionadas resonaban en mi cabeza, repitiéndose sin parar. No lo habrá causado él. Esas palabras no me dejaban en paz, y yo me quedaba allí, sentado en mi banco de la terraza, mirando el horizonte. El viento soplaba frío, pero nada helaba más que aquella sensación de abandono. En el mercado del pueblo, sentía las miradas torcidas, los murmullos de la gente. Un simple saludo se convertía en sospecha. Un gesto de amistad parecía fingido. Intentaba ignorarlo, pero cada comentario cortaba como una hoja fina, y la soledad empezó a instalarse dentro de mí, silenciosa, implacable. Por la noche, en mi casa sencilla, la cama parecía más grande y más vacía. El silencio me envolvía, y yo sentía un vacío que nadie podía llenar. Los recuerdos del hombre herido y los juicios se mezclaban en mis pensamientos. Respiraba hondo, intentando no llorar, pero el dolor escapaba sin pedir permiso. Una tarde fui a caminar por el campo, buscando consuelo en la naturaleza, pero ni el canto de los pájaros conseguía alejar el peso de mi corazón. Me senté bajo un árbol, sintiendo la corteza áspera en mi mano temblorosa, y recordé aquel momento en que lo levanté, lo puse en el coche, corrí contra el tiempo, el sudor, la prisa, la preocupación, todo parecía ahora un sueño lejano, y el mundo, mis hijos, parecía haberse cerrado contra mí sin explicación. Hablaba con Dios bajito, pidiéndole fuerzas para seguir adelante, pero la sensación de abandono era tan profunda que las palabras apenas llegaban al cielo. El silencio de la casa durante la noche era casi asfixiante. A veces me sentaba en la mecedora y me balanceaba despacio, solo para no ir mis propios pensamientos. El viejo reloj de la pared parecía burlarse de mí, marcando cada segundo lento y doloroso. Recordaba las risas de mi juventud, los días de sol y de trabajo en el campo, pero ahora todo parecía lejano, cubierto por nubes de sospecha y tristeza, y la soledad me apretaba el pecho, como si alguien estuviera sentado encima. Intentaba distraerme con pequeñas tareas, pero nada llenaba el vacío. La sensación de pérdida era constante, como si hubiera perdido no solo al hombre, sino la fe en el mundo. Mis hijos. Una de las peores cosas fue darme cuenta de que no todos reconocen la verdad. Incluso los vecinos más cercanos comenzaron a murmurar, juzgando sin saber. Me sentía traicionado por el lugar que llamé hogar. Las mañanas de domingo, que antes olían a pan y café, ahora traían solo silencio. Recordaba al hombre herido y el peso de la responsabilidad que aún llevaba encima. El cuerpo cansado y los ojos cansados se encontraban en el espejo, reflejando tristeza, y comprendí que, a veces, hacer el bien deja cicatrices invisibles, cicatrices que solo el tiempo y la paciencia pueden suavizar. Las caminatas por el campo se hicieron más lentas, mis pasos pesados, como plomo. Cada árbol, cada tronco, cada hoja parecía observarme, recordándome el día de la injusticia. Hablaba solo, intentando no volverme loco con tanto murmullo.
Yo solo hice lo correcto, porque me tratan así, murmuraba. Los recuerdos del hombre herido venían a mi mente en cada sombra del camino, y la sensación de impotencia me aplastaba, como si la vida me cerrara una puerta en la cara. Sentía que el dolor era doble, el físico de cargar responsabilidades y el emocional de ser malinterpretado, y en la soledad, el corazón se encogía, buscando consuelo en recuerdos que solo él entendía. Noche tras noche, me sentaba en la terraza, mirando el cielo estrellado. Las estrellas parecían demasiado lejanas, indiferentes a mi sufrimiento. Suspiraba, recordando al hombre herido y el silencio frío de las personas a mi alrededor. Y un sentimiento de injusticia me apretaba el pecho, quitándome el aire. Las palabras maliciosas, las miradas torcidas. Todo parecía multiplicarse en mi mente. Rezaba bajito, pidiendo un alivio que no llegaba. Y la soledad se convertía en compañera silenciosa, sentada a mi lado, firme y constante. Los recuerdos de aquel día aún ardían dentro de mí, incluso semanas después. Una mañana, volví al camino, solo para sentir el viento y pensar, pero la carretera estaba más vacía que nunca, como si se hubiera llevado mi esperanza. Caminaba despacio, recordando al hombre, al coche, al hospital, todo, y sentía mi corazón apretado, recordando que la maldad a veces se disfraza de verdad. Las manos temblorosas sujetaban el sombrero, apretando como si eso diera consuelo. Las piedras, el polvo, el campo, todo parecía observar mi tristeza silenciosa. Y yo, Vicente, me sentía pequeño ante tanta injusticia y soledad, pero aún así seguía caminando, porque quedar separado no ayudaría a nadie. Noche oscura, llovizna fina cayendo, yo sentado en el porche, sintiendo frío y dolor. El viento traía recuerdos que me aplastaban el pecho. Recordaba el rostro pálido del hombre, el coche saltando, la carrera contra el tiempo, y recordaba también la desconfianza, las miradas torcidas, las palabras crueles. La casa parecía más grande y vacía que nunca, repitiendo cada latido de mi corazón. El silencio se mezclaba con la lluvia, creando una melodía triste que solo yo entendía. Los recuerdos se convertían en fantasmas que apretaban mi pecho sin piedad, y yo rezaba bajito, pidiendo fuerzas para soportar lo que parecía insoportable. Las comidas se volvieron rutina solitaria, comiendo solo y recordando tiempos mejores. Los vecinos hablaban en grupo, pero nadie me llamaba, nadie se acercaba. La soledad se volvía más pesada, como si estuviera atrapado en mis propios recuerdos. Las risas lejanas eran como cuchillos atravesando mi corazón cansado. Intentaba recordar las lecciones de la vida, la paciencia y la fe, pero incluso con fe, el dolor parecía no ceder, insistiendo en quedarse. Y así me sentaba, solo, mirando el camino, recordando al hombre herido. Todo parecía tan injusto, y la vida parecía pesar más que antes. Una tarde me senté junto al río, dejando las manos en el agua fría. Los recuerdos del accidente volvieron, mezclados con las miradas desconfiadas. El corazón me dolía. Cada respiración era un esfuerzo para no rendirme. Miraba el reflejo en el agua, viendo mi rostro cansado y preocupado. El viento traía olor a campo y tierra mojada, recordándome aquel día fatídico, y pensaba en cómo la bondad puede confundirse con maldad. La soledad estaba a mi alrededor, sentada conmigo, silenciosa y constante, pero algo dentro de mí aún resistía, negándose a doblarse del todo. Las noches se hacían más largas, y el recuerdo del hombre herido nunca me abandonaba. Cada gemido que recordaba resonaba en el silencio de mi cuarto, y sentía el corazón apretado, la conciencia inquieta, aun sabiendo que hice lo correcto. Pero el mundo no veía eso, solo veía lo que quería ver, y el juicio dolía. El viento golpeaba la ventana,
trayendo una sensación más fuerte de abandono. Me sentía pequeño, frágil, perdido en medio de tanta maldad, y cada recuerdo parecía martillar mi alma, recordando que la bondad no siempre se reconoce, pero yo seguía allí, firme, intentando no dejarme vencer. Y así pasaron días, semanas, y la soledad se volvió y una compañía. Hablaba solo, rezaba solo, sentía el dolor solo, los recuerdos del accidente, de la injusticia, de las miradas torcidas. Todo parecía perseguirme. El silencio dentro de la casa era cortante, y me aferraba a las buenas memorias del pasado. Los recuerdos del hombre herido venían mezclados con el dolor de la incomprensión, y aún así, mis hijos, no perdí la fe, solo aprendí a cargar el peso de la vida. El dolor apretaba el pecho, y la soledad se instalaba como una sombra constante, pero todavía había esperanza. Aún quedaba un hilo de luz que no podía dejar apagar. Mis hijos, después de tanto sufrimiento, la vida, de repente, empieza a girar a nuestro favor. No es como uno espera. No es algo grandioso ni ruidoso. Es algo pequeño, casi imperceptible, pero que abre espacio para que el corazón respire otra vez. En mi caso, todo empezó con una visita inesperada en el hospital, de alguien que nadie imaginaba. Era una enfermera, una muchacha de mirada amable, que parecía ver más de lo que todos los demás veían. Se acercó con una sonrisa discreta y dijo: Don Vicente, necesitamos hablar sobre el hombre al que usted salvó. Mi corazón dio un salto. Y pensé, por fin, quizá alguien entienda. Y en ese instante, sentí que la primera chispa de esperanza se encendía dentro de mí. Ella me contó que el hombre, el accidentado, estaba despertando poco a poco, y que tenía recuerdos de lo que había pasado, del accidente, de cómo yo aparecí. Mi pecho se apretó, y las lágrimas empezaron a caer despacio, silenciosas, casi sin darme cuenta. La muchacha dijo que él quería hablar conmigo personalmente. Contar la verdad. Me quedé quieto, sin saber si reír o llorar de emoción. Era como si una nube negra empezara a disiparse lentamente. Y me di cuenta, mis hijos, de que a veces la verdad tarda, pero llega. Es lenta, silenciosa, pero siempre encuentra la forma de mostrarse. El día en que finalmente habló fue en el mismo hospital. Muy despacio, me senté al lado de la cama, con mis manos arrugadas entrelazadas, sintiendo cada latido del corazón. Él me miró con los ojos aún confusos, pero sinceros, y empezó a hablar. Contó cada detalle del accidente, cada momento de desesperación, cada suspiro que sintió. Habló de cómo aparecí, del cuidado que tuve, del esfuerzo por llevarlo al hospital, y dijo claramente: Don Vicente, usted me salvó la vida. No hubo culpa suya. Esas palabras. Mis hijos. No hay precio que pague lo que sentí en aquel instante. El peso que llevaba durante días empezó a disolverse como nieve al sol. Después de eso, las cosas empezaron a cambiar despacio, pero de verdad. Los vecinos que antes murmuraban se fueron acercando, uno a uno, pidiendo disculpas. Las palabras crueles fueron sustituidas por miradas comprensivas, respetuosas, y la sensación de abandono empezó a transformarse de nuevo en pertenencia. El corazón, que estaba apretado y cansado, se sintió ligero, casi flotando. Caminaba por el camino y notaba el viento distinto, más suave, más amigo. Cada paso parecía menos pesado, y la confianza en la bondad humana reapareció. Era como si la vida me diera otra oportunidad para respirar sin culpa. El hombre al que salvé vino a visitarme algunas veces después de eso. Traía una sonrisa tímida, pero sincera, y cada gesto suyo mostraba gratitud. La primera vez que nos abrazamos, sentí mis lágrimas caer silenciosas. No era solo alivio, era un renacer, una sensación de que la justicia existe, aunque lenta. Y yo, viejo y cansado, entendí que la vida tiene una manera curiosa de equilibrar las cosas.
Las palabras malintencionadas ya no tenían fuerza, las miradas torcidas perdieron importancia. Solo la verdad y la bondad permanecieron, firmes como las raíces de un árbol antiguo, y mi corazón volvió a latir tranquilo, sin aquel apretón asfixiante. Los días siguientes fueron de pequeñas victorias, de gestos simples pero llenos de significado. Una vecina trajo un pastel, otro me saludaba con más cariño. Casi avergonzado, sentía que la vida me devolvía la confianza que había perdido. Cada sonrisa que recibía era como una piedra menos sobre mi pecho. Y aprendí, mis hijos, que la paciencia y la fe siempre encuentran un camino, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando la maldad domina el aire. La vida se encarga de mostrar la verdad, de despejar la sombra que pesa. Y yo, Vicente, sentía mi espíritu renovarse lentamente, como el amanecer. La soledad que me acompañó durante días fue sustituida por conversaciones y compañía. Caminaba por el camino, y ahora la gente sonreía, miraba a los ojos, comprendía. El miedo de ser malinterpretado se desvaneció, y mi corazón volvió a confiar en el mundo. El hombre accidentado se convirtió en un amigo, alguien con quien compartía recuerdos y sonrisas. Y cada vez que recordábamos el día del accidente, sonreíamos y dábamos gracias. Porque, mis hijos, la vida a veces enseña con dolor, pero luego recompensa. Y sentía que cada lágrima derramada, cada apretón en el pecho, había valido la pena. Era la sensación de renacer, de que el peso por fin había sido aliviado. Un gesto inesperado también vino de quien menos esperaba. El propio vecino, que antes desconfiaba, vino y dijo: Vicente, te juzgué mal, perdóname. Y yo solo sonreí, estrechando su mano con cariño, sintiendo que la vida podía ser buena otra vez. La maldad, comprendí, no es más fuerte que la verdad y la gratitud. Y cada persona que reconoció y esfuerzo trajo más luz a mi camino. El corazón, que estaba cerrado, empezó a abrirse otra vez, sintiendo esperanza. Aprendí, mis hijos, que el bien hecho vuelve, aunque tarde, y que la paciencia, unida a la fe, transforma sufrimiento en alivio. El dolor seguía ahí, pero ya no aplastaba. Ahora era recuerdo, no prisión. En el hospital, otro día. El hombre me contó cómo cada minuto de desesperación quedó grabado en su mente, y cómo mi gesto había hecho la diferencia, salvando no solo la vida, sino también su esperanza. Esas palabras tocaron mi alma, y entendí que el bien tiene una fuerza invisible. Es silencioso, discreto, pero poderoso, capaz de cambiar destinos. Y en cada visita, en cada conversación, sentía un renacer silencioso dentro del pecho. El mundo sigue siendo imperfecto, mis hijos, pero al final siempre hay equilibrio. Y aprendí que, incluso en el sufrimiento, hay espacio para milagros y alivio. El corazón, aunque cansado, se llena de luz cuando la verdad aparece. Y esa luz empezó a brillar fuerte en aquellos tiempos de esperanza. El tiempo pasó y la vida volvió a sonreírme. Me sentaba en el porche, miraba el horizonte y sentía paz dentro del pecho. El hombre accidentado siempre me daba las gracias, y cada agradecimiento era un bálsamo. Los vecinos empezaron a tratarme con cariño y respeto, sin prisa, pero de verdad. El viento soplaba distinto, parecía llevarse la tristeza que se había instalado, y comprendía que la bondad, incluso incomprendida, nunca se pierde. Cada paso por el camino de tierra era ahora ligero, sin miedo a miradas torcidas, y mi corazón sentía un alivio profundo, una sensación de renacer silencioso. Aquel gesto, inesperado, simple, transformó mi vida de dentro hacia afuera. El dolor y el juicio aún estaban en mi memoria, pero ya no me dominaban. Era la prueba de que la verdad, aunque lenta, encuentra su camino. Y el corazón que actúa con amor nunca se pierde, ni siquiera en la oscuridad. Entendí, mis hijos,
que la vida tiene una manera delicada de recompensar, y que la paciencia, la bondad y la fe son fuerzas invisibles pero reales. Cada sonrisa, cada reconocimiento, era una brisa que calmaba mi alma, y sentía, por fin, que el peso de la injusticia empezaba a disiparse. Después de aquel momento, la vida siguió su curso, pero yo nunca volví a ser el mismo, no por el sufrimiento, sino por la certeza de que la bondad merece la pena. Siempre, el corazón, antes cerrado y dolorido, se abrió a nuevas esperanzas. El mundo aún tiene sombras, mis hijos, pero también tiene luz que llega, y aprendí que los gestos pequeños, inesperados, pueden cambiarlo todo, que la verdad, incluso tardía, siempre llega, limpiando el peso del alma, y que el bien hecho, incluso mal interpretado, vuelve en forma de alivio. Así fue como mi historia empezó a cambiar, despacio, silenciosa y milagrosamente. Mis hijos, sentaos aquí conmigo un poquito más. Dejad que hable con el corazón abierto. La vida enseña, pero no siempre de la manera que uno espera. A veces lo hace con dolor, otras con silencio, y otras con gestos que parecen pequeños, pero son gigantes. Lo que me pasó aquel día del accidente me enseñó sobre bondad, paciencia y valentía. Me di cuenta de que ayudar a alguien no es una elección, es una necesidad del corazón. Aunque el mundo no lo entienda, aunque las miradas torcidas intenten derribarte, la bondad no espera aplausos. Se basta con existir y actuar. Y, mis hijos, esa es una de las mayores lecciones que he aprendido en la vida. No os dejéis engañar por la maldad ni por el juicio de los demás. El mundo siempre tendrá gente apresurada por condenar sin comprender. Pero vosotros, que me escucháis, aprended esto. La verdad siempre aparece, aunque tarde, y cuando llega, trae alivio, cura y hasta una alegría silenciosa en el corazón. La paciencia no es debilidad, es fuerza silenciosa, es valentía que no se ve, y el amor, aunque puesto a prueba, sigue firme, resistente, eterno. Sé que duele cuando nadie cree en ti, cuando la injusticia pesa en el pecho, pero la fe y la bondad son escudos invisibles que nadie puede romper. Recuerdo, mis hijos, cómo la soledad me aplastó en aquel tiempo. Pensé que lo había perdido todo, la confianza, la reputación, la alegría. Pero fue justamente en el dolor que aprendí la importancia de creer en mí mismo, que la verdad vale más que cualquier reconocimiento inmediato, y que cada gesto de amor, por pequeño que parezca, deja marcas profundas, lo que la maldad intenta borrar. El corazón fiel jamás olvida. Y así, aunque herido, aunque cansado, seguí adelante, porque sabía que lo correcto es lo correcto. Esa es una lección que no se aprende rápido, pero que se lleva para siempre. Mis hijos, nunca dejéis que el miedo a ser malinterpretados os impida actuar. El corazón sabe, incluso cuando nadie más entiende, y a veces, la valentía de un gesto simple puede salvar una vida o cambiar destinos. El mundo puede ser duro, pero la bondad es más resistente de lo que imaginamos. Y la gratitud, aunque tardía, es como un sol que calienta después de la tormenta. Cada gesto de amor, cada palabra sincera, cada abrazo dado, sin esperar nada a cambio, eso construye una vida entera. Y nadie puede quitároslo. Aprended a confiar en la verdad, incluso cuando tarda en llegar. Lo que pasé también me enseñó sobre humildad, que la vida no necesita reconocimiento para ser hermosa, que los actos pequeños son, a veces, más importantes que los grandes gestos, y que ser firme en lo correcto vale más que ser popular en lo incorrecto, incluso cuando la gente murmura. Incluso cuando la injusticia parece mayor, la conciencia tranquila es el único tesoro que nadie puede robar. Y cuando la verdad se revela,
Trae una paz que las palabras no pueden describir. Es como si el corazón respirase después de tanto peso acumulado. Aprendí también la importancia de la esperanza, mis hijos. Incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando el mundo es injusto, la esperanza es una llama que no se apaga, por más que soplen los vientos. Y cuando mantienes esa llama encendida, ocurren milagros silenciosos. El hombre al que salvé volvió a vivir, volvió a sonreír, y mi alma también. El peso que cargué durante días y semanas empezó a disolverse, y entendí que nada es mayor que la verdad y la bondad que nacen del corazón. Ese es un enseñamiento que quiero dejaros grabado. Mis hijos, no os apeguéis a la opinión de los demás. Lo que importa es lo que sabéis que hicisteis bien. Lo demás es detalle, sombra pasajera, viento que sopla y no se lleva nada real. La bondad es eterna, invisible, resistente, aunque nadie la ve en el momento. Y la justicia, aunque lenta, siempre llega de algún modo. La vida recompensa los gestos puros y devuelve lo que parecía perdido. Por eso, nunca dejéis de actuar con amor, incluso cuando duela, incluso cuando pese. El bien hecho es siempre una semilla que florece en el momento adecuado. El dolor que sentí me enseñó también sobre empatía, que cada gesto importa, que cada vida salvada es preciosa y que no podemos juzgar a nadie sin entender lo que ha ocurrido. El mundo necesita personas que actúen con el corazón, no con prisa, y aunque el corazón esté herido, la bondad sigue siendo la mayor fuerza que existe. No dejéis que la injusticia robe el brillo de vuestra alma. Aprended a levantaros, incluso después de las caídas, con dignidad y calma, y la vida, mis hijos, os recompensará de maneras que ni imagináis. Con el tiempo, volví a sonreír de verdad. El peso que cargaba se transformó en aprendizaje, en fuerza silenciosa. Los recuerdos aún existen, pero ya no duelen. Ahora curan. El hombre al que salvé se convirtió en un amigo querido, una conexión del alma. Los vecinos volvieron a mirarme con respeto, y yo sentí pertenencia de nuevo. Y me di cuenta de que la vida tiene esa magia de equilibrar las cosas, que la verdad, aunque tardía, siempre viene a restaurar la justicia. Y el corazón, mis hijos, encuentra paz después de la tormenta. Nunca subestiméis el poder de un gesto de amor, por pequeño que sea. Puede cambiar caminos, salvar vidas y curar corazones. Y nunca dejéis de hacer el bien, incluso cuando nadie lo reconoce. La bondad es una semilla que crece en silencio, pero florece con fuerza. Cada acto de valentía y fe vuelve a vosotros de algún modo, aunque inesperado. Y cuando la verdad se revela, es como un sol que calienta el alma entera. Os daréis cuenta, mis hijos, de que lo que sembramos con amor nunca se pierde, incluso después del dolor. El corazón vuelve a encontrar paz y calor. La vida me enseñó a no tener prisa, a confiar en el tiempo de las cosas. La verdad tarda, pero llega. La justicia es silenciosa, pero presente. Y el bien que hacemos, incluso incomprendido, vuelve de formas inesperadas. El corazón que actúa correctamente nunca se arrepiente, aunque sufra. Y la bondad, mis hijos, es la única riqueza que nadie puede quitar. Es invisible, resistente, eterna, y transforma hasta los días más difíciles. El amor hecho de valentía y sinceridad crea milagros silenciosos, pero reales. Y la vida, al final, recompensa a quien mantiene el corazón puro. Mis hijos, quiero que llevéis en el pecho este recuerdo. La bondad verdadera no muere, no se pierde, no se corrompe, incluso cuando el mundo parece injusto, incluso cuando el corazón duele. Es una semilla que florece, aunque tarde, aunque parezca escondida, y la paciencia, unida a la fe, transforma sufrimiento en alivio, dolor en aprendizaje. La vida es lenta,
pero cada gesto correcto queda grabado en el corazón del mundo. Nunca dejéis de actuar con amor, aunque nadie lo vea, porque al final, mis hijos, eso es lo que realmente importa. El día del accidente, la injusticia, el dolor, todo eso me marcó profundamente, pero también me enseñó la fuerza de la verdad, de la bondad y de la paciencia, que el mundo puede ser duro, pero el alma que actúa con amor se mantiene firme, que el alivio y la felicidad llegan, aunque silenciosos, después de la tormenta, y que la vida está hecha de pequeños milagros, gestos inesperados, encuentros sinceros, cada corazón puro, cada acto correcto, es un hilo de luz en el mundo. Y yo, Vicente, puedo decir que hoy mi corazón está en paz. El dolor pasó, la injusticia se disolvió y el amor venció al final. Mis hijos, termino esta historia diciéndoos que la vida es demasiado valiosa, que cada momento merece ser vivido con valentía y bondad, que la verdad es lenta, pero justa, y siempre trae alivio, que la paciencia es la fuerza silenciosa que nos mantiene de pie, y que la bondad hecha con amor, incluso en silencio, nunca se pierde, que el corazón, incluso herido, puede renovarse y volver a sonreír. Nunca dejéis de hacer el bien, incluso cuando duela, incluso cuando el mundo no entienda, porque al final, mis hijos, el amor, la verdad y la bondad lo curan todo.